Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches en algunos lugares, ¿no? Dependiendo del uso horario. Eh, pues bueno, mi nombre es Alexander Reyes, soy investigador de la Escuela Judicial Electoral y para mí es un gusto poder encontrarlos en este diplomado. El día de hoy, bueno, vamos a abordar un tema que me parece bastante interesante, la ética electoral digital, ¿no? Para ello, pues bueno, voy a utilizar un material que este, he elaborado para esta sesión y que estará pues a disposición de aquellos que así lo deseen. Al final de la sesión yo les doy mi correo electrónico y pues bueno, quien así lo desee me envía un mensaje. Alex, por favor, me puedes enviar la presentación del día viernes de la clase de ética electoral digital y yo con mucho gusto se los envío. Eh, Agradezco mucho el mensaje ahí, Giriel, que nos está ayudando el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar. Yo sé que es viernes, que ha sido una semana difícil, que pues es complicado, ¿verdad? Conectarse a esta hora. Puede ser que incluso haya pendientes, ¿verdad? De otras actividades académicas, laborales, la propia casa, pero vamos a terminar a gusto, vamos a darle cierre al menos el día de hoy a las actividades de la Escuela Judicial Electoral con mucho entusiasmo. Le ruego, por favor, pues prenda su cámara, como ya se ha señalado, en el caso que, pues, sea complicado, pues bueno, se manifiesten a través de la caja de comentarios. Bueno, nuestro tema es ética electoral digital. Dice David, bueno, David, que bueno, con que no sé, te expreso, voy a pedir mucho la participación de ustedes, así que si te expresas ahí a través de la caja de comentarios, David, te lo voy a agradecer mucho. Bueno, les decía, este es el tema. La era digital, bueno, estamos hablando que es ética electoral digital, pero antes de hablar de ética electoral, si me, perdón, perdí un momento la conexión, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, sí, gracias. correcto. Sí, gracias. Perdón, es que perdí la conexión un instante. Bueno, les decía yo, antes de señalar qué es la era digital, de qué estamos hablando cuando hablamos de ética electoral digital, me parece que importante ir desmenuzando el tema del que vamos a abordar. Como preámbulo, me gustaría señalar que pues inevitablemente podemos hablar en la actualidad del uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Y el uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación ha representado para las sociedades en general un cambio en el mundo de vida. De modo que en la actualidad, pues bueno, no nos comprendemos sin un smartphone, no nos comprendemos sin la posibilidad de conectarnos con alguien que está en otra ubicación geográfica, no comprenderíamos el mundo actual sin redes sociales y a su vez con la disponibilidad que nos otorgan estos medios digitales para almacenar, resguardar, compartir y analizar, obtener, analizar información. Entonces, estamos viviendo en una era en la cual las herramientas tecnológicas nos permiten comunicarnos y también informarnos. Esto es una revolución
que algunos han llamado como una cuarta, incluso se habla de una quinta revolución respecto de el uso ya no de máquinas, sino de tecnologías que están a nuestro alcance y que han cambiado nuestro mundo de vida, como he señalado anteriormente. Ahora, puede llamarse de muchas formas al momento histórico que estamos viviendo, incluso puede denominarse de diferentes formas a las personas que están viviendo generacionalmente este momento. Hablamos incluso de una generación alfa, una generación que ya no solo es nativa, sino que, pues bueno, nace bajo un contexto en el cual constantemente se va a estar revolucionando esta generación. Así, cuando hablamos de la era digital, la era de las tecnologías, cuando hablamos de la era de las redes sociales, de la era del Internet 2.0, 3.0, estamos hablando de un momento histórico en el cual, pues bueno, las tecnologías han cambiado nuestra forma de pensar, de actuar, de interactuar, de socializar y de conducirnos en la virtualidad y en la realidad. Entonces, esta revolución no deja de tener bondades, pero también desventajas. En este sentido, hablamos de buenas o malas prácticas que se dan en las redes sociales. En ese sentido, cobra interés el hablar de los problemas éticos en este momento histórico. Y estos no son para menos, porque nos hablan de comportamientos que tenemos en la realidad y de comportamientos que tenemos en las redes sociales. Y miren, para iniciar vamos a ver rápido este pequeño video. ¿Eres la misma persona en redes sociales? Por favor, póngale ahí atención. Fíjense, el experimento es las expresiones que tenemos. Aquí tenemos a 5 personas, chicas, chicos, comunes en apariencia, a los cuales, pues bueno, se les va a enviar mensajes. Os voy a hacer unas preguntas que contestaréis como su móvil de forma anónima. Vale. Opinión de los hipsters. Cada uno va a tener postura respecto de las preguntas que se les están formulando. Y eso es lo que están respondiendo. Cabeza bombilla. Dios mío. No pasa nada. Total. O mucho postureo también, ¿eh? ¿Qué es cosplay? Culturismo. ¿Qué opináis sobre las chicas menos? Vean, aquí les están poniendo la foto de esta chica. Y dicen, hombre, excesivo, qué asco. Horrible, la verdad. No me gusta nada. Es la chica que estaba en la foto que se envió por mensaje. Mujo, hombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo. ¿Quién ha dicho es demasiado feo? Recuerden que era anónimo. Sabemos que alguien que está en esa sala lo Esto dijo. es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y este he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de opinar y comentar que podéis hacer daño a muchas personas. Es cierto. Yo le quiero dar un abrazo, no puedo, ¿no? Perdona, tío. ¿Cómo se comportó? Cuando ha entrado he sentido mucha vergüenza. No sé, ha empezado hasta a temblar. No, que me da pena. Y como todos nos han criticado alguna vez, pues, la entiendo. Claro. Hay que pensar antes de escribir. Lo siento.
Bueno, entonces lo que vimos en este cortometraje es cómo, pues bueno, interactuamos también en las redes sociales. Hablamos de un mundo de vida, de un espacio virtual en el cual pues las personas físicas estamos interactuando y en esa interacción existe algo que cambia. Por eso es que vale la pena de hablar de la ética en esta era digital. Lo vamos a aterrizar a lo electoral, pero en este momento resulta conveniente señalar esto. En esta era de la información, en esta era de las redes sociales, en esta era en la cual todas las personas se asumen con herramientas digitales, con el uso de plataformas, pues bueno, vale la pena señalar que pues la ética debe estar más que vigente, una perspectiva ética en nuestro actuar. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ir desglosando el tema. Yo sé que ustedes ya han abordado la idea de ética, yo sé que ustedes ya han analizado el tema, pero bien vale dedicarle un tiempo, otro tiempo a este tema. Bueno, ahí lo estoy tratando de hacer más grande para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué es la ética? Pues bueno, la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Aristóteles fue el fundador de la ética. También la podemos entender como un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Así podemos hablar de ética profesional, de ética deportiva, de ética cívica, de ética en la medicina, de ética en el uso de las tecnologías, de ética en las diversas actividades que desarrolla el ser humano. La palabra ética, pues viene del griego éticos, relativo al carácter de las personas, y tiene raíz en ethos, que significa carácter o morada. Entonces, en ese sentido, cercana a la moral, del latino moralis, la ética debe entenderse como la disciplina filosófica que estudia las normas que rigen a la moral, que es el conjunto de valores, normas y principios que rigen las acciones de las personas. Entonces, ¿de qué estábamos hablando conceptualmente al señalar ética? La palabra ética, estamos hablando de valores, estamos hablando de normas que rigen a la moral. La moral, sabemos, pues bueno, es un concepto que va de la mano de la ética, pero que, pues bueno, cuando se ciñe en la ética como disciplina, estamos hablando de el análisis de las acciones que realizan las personas. Para Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor investigador de la Escuela General, la ética en general puede considerarse como una disciplina filosófica que estudia la fundamentación y la dimensión de la conducta humana. Él va a apelar a dos conceptos para que la ética, pues bueno, pueda cumplir con su cometido como disciplina. Esto es estudiar la fundamentación y la dimensión de la conducta. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de fundamentación y dimensión? Pues bueno, nos dice el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. En la definición que se apunta de ética, se hace alusión a la fundamentación y a la dimensión de la conducta, en el entendido de que debe de tratarse de una conducta racional y volitiva, no instintiva ni fisiológica, lo que implica que es relativa a la noción que es una cultura determinante, que una cultura determinante se tenga de las nociones del bien y el mal. Pero en sí, ¿qué es esto de la fundamentación? Nos dice el doctor, la fundamentación implica la voluntad. Aquí es donde queda bastante claro a qué se está refiriendo. La fundamentación es una voluntad del sujeto, del querer, del optar o del decidir. Los seres humanos, a diferencia de otras especies animales, tienen una fundamentación en el actuar. Su actuar no se da simplemente por el instinto animal, sino que detrás
de todas sus acciones, existe una voluntad de los individuos por querer hacerlos, existe una conducta racional, se dice que también es volitiva, es decir, que existe la capacidad de decidir entre el hacer y en el no hacer, de decidir la conducta. Pongo un ejemplo a veces chistoso en este caso, es como cuando nosotros tenemos ganas tal vez de ir a hacer pis en la calle, pues bueno, si fuéramos instintivos tal vez no nos importaría hacerlo en cualquier lugar, en cualquier espacio, pero la realidad es que esa fundamentación, ese hecho de esa conducta racional que está detrás de nuestro comportamiento, nos obliga o nos lleva a no optar por hacerlo en cualquier lugar. Bueno, en algunos casos sí, pero en realidad en la mayoría de ellos lo que hacemos es que decidimos buscar un baño. Entonces estamos hablando ahí de la fundamentación, lo cual implica que la acción tiene un contexto, una racionalidad de la conducta y eso nos lleva a optar, a decidir racionalmente. Ahora, la dimensión va en el sentido de la influencia que dicha conducta tiene en el actuar de otras personas. Cuando hablamos de esa fundamentación, estamos diciendo que nos estamos conduciendo respecto a las reglas sociales. También esa voluntad, esa decisión, esa conducta va de acuerdo a las reglas sociales que se establecen. De modo que, pues bueno, lo que estamos buscando en términos generales, independientemente de que Hobbes haya dicho lo contrario, es que las sociedades y los individuos buscan felicidad, buscan gozo, buscan tranquilidad, buscan el bien, estar bien. Aquel que desee lo contrario, pues bueno, será una persona desadaptada socialmente, ¿no? Porque la deconstrucción de la sociedad, la deconstrucción del tejido social afecta a todas, a todos. Y pues bueno, por eso es que la dimensión va en ese sentido, una conducta que pues bueno tiene un impacto en los otros. La sociología ha estudiado la relación que tiene la conducta de un individuo y los efectos, ¿no?, que generan en otros, ¿no? Distinguiendo movimientos sociales de otro tipo de conductas que se pueden adoptar en masa. Aquí lo que nosotros nos vamos a enfocar es a que la dimensión, pues bueno, es el impacto, la influencia que tiene la conducta de los individuos en otras personas en ese contexto social. Ahora bien, señala el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, tales apreciaciones están estrechamente relacionadas, dado que al emprender el estudio de la ética debe tomarse en cuenta la motivación racional de la conducta de una persona, la forma como ésta se ve influido por el actuar de los demás, en qué medida esta urdimbre de acciones conforma una cultura conductual determinada. Lo que nosotros hacemos en lo individual repercute en nuestro núcleo familiar, y en el núcleo familiar no me refiero a esa familia ideal, prototípica, ¿no?, que en algún momento se ha señalado, sino familia como la podamos entender hoy día, abuelos y nietos, abuelos, tíos, sobrinos, mamá, papá, y bueno, pues la diversidad también que puede haber de gustos en el mismo, ¿no? Es decir, las familias son familias por los lazos que tienen no únicamente consanguíneos, sino por el hecho de querer compartir un espacio. Y bueno, y cómo lo que hace un sujeto influye en su contexto cercano, en su núcleo familiar, influye en su contexto medio, ¿no?, en los espacios en los cuales interactúa y también en la propia sociedad. Entonces, cuando estamos hablando de ética, pues bueno, sí estamos hablando de esos valores, pero también estamos apelando al estudio de la conducta de las personas, así como la dimensión, el impacto que tiene esa conducta.
¿Cuál es la distinción entre la ética y la moral? Pues bueno, la moral se entiende como el conjunto de deberes y limitaciones que se impone a sí misma una persona para desarrollar su actuación en una sociedad determinada. Tal concepto queda comprendido en la gama de decisiones, algunas trascendentes y otras de mínimo impacto social, que día a día debe tomar cualquier individuo a realizar actividades en su contexto social. Tales decisiones están enmarcadas en la concepción propia de bien y de mal que posee cada persona, independientemente de su estrato social, educativo o económico. En cambio, sí dependen en gran medida de la experiencia propia de su formación familiar y sociológica. En consecuencia, para distinguir la moral es posible afirmar que la ética es la disciplina que define los valores, en tanto que estos en esencia y la trascendencia, lo que equivale a su definición, fundamentación y validez, mientras que la moral observa su aplicación fáctica. Muchas veces se ha hablado que la moral, pues bueno, va de individuo en individuo y sí, pues bueno, los individuos forman su moral a través de sus experiencias, a través de esos núcleos en los cuales se forman y ello lo lleva a tener una valoración. Ahora bien, la ética, pues bueno, sería la disciplina que define los valores, más allá de la moral, más allá de tu valoración o de la mía, la ética pues va a definir esos valores que son trascendentales, que son importantes. Por lo tanto, pues bueno, podemos tomar en cuenta esta diferencia entre ética y moral a partir de el concepto, el carácter, el fundamento, el método y el alcance en el tiempo. Respecto al concepto, pues bueno, vemos que la ética teoriza sobre los principios y valores que deben de regir la conducta humana, va mucho más allá de la moral, sino que está teorizando, ¿no?, sobre cuáles son esos principios y valores con los cuales debe de conducirse el ser humano. La moral, por su parte, se refiere a prácticas o costumbres. Esto que mencionaba, cada individuo puede decirse que tiene su moral, cada individuo tiene sus prácticas y sus costumbres establecidas según su mundo de vida, el cual le va a dar una escala de valores. Podríamos decir así que la ética va a estudiar la moral de los individuos, las comunidades y las sociedades, buscando establecer principios y valores que deben de regir a toda esa sociedad que está estudiando. El carácter, ¿cómo podemos entenderlo? Pues bueno, la ética es una disciplina normativa. La moral es parte de la tradición de una sociedad, es una valoración. El fundamento se funda en la reflexión individual. Por su parte, en la moral se basa en la costumbre social. El método, pues bueno, la ética utiliza la reflexión. La moral, por su parte, pues bueno, es una imposición, ¿verdad?, de normas y costumbres que asimilamos inconscientemente, o sea, no nos estamos preguntando todo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué mi papá tiene este valor o no tiene este valor? A mí me parece muy simpático esta película de Matilda, porque el personaje, pues bueno, el personaje Matilda, esta niña, está razonando sobre la moral que tienen su padre y su madre, ¿no? Su papá se dedica a vender autos y tiene malas prácticas, ¿no? Incluso lo está siguiendo la policía, ¿no? Pero la niña, pues bueno, está cuestionando esas normas y esas costumbres que tiene su familia. Sin embargo, regularmente no suele ser así. En muchas ocasiones se aceptan por el contexto y así es como los individuos adquieren una valoración, reglas que los conducen y costumbres. Es decir, que no todas las morales, pues bueno, son buenas morales, sino que también pues podemos tener prácticas o reglas de conducta que pueden pues ser dudosas, ¿no? El alcance en el tiempo pretende construir valores absolutos, universales e imperecederos. Va muchísimo más allá, sus alcances son muchísimo más amplios. En cambio, la moral, sus valores son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época y la ideología dominante. Un ejemplo podría ser el hecho de, pues bueno,
Hoy buscamos una ética que respete a todos los seres vivos, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad de los valores de las sociedades? Está en que, pues bueno, habrá sociedades que resguarden, por ejemplo, a los perros, a los gatos, pero coman otro tipo de animales. Y había otras sociedades donde se respete, por ejemplo, a las vacas o no se coma cerdo, ¿no? Entonces, pues cada sociedad va a tener sus valores, aunque pues bueno, la idea es que éticamente pues hoy respetemos, independientemente de nuestros hábitos alimenticios, respetemos a los animales, ¿no? Es un ejemplo ahí rápido sobre esta cuestión del alcance en el tiempo. Continuamos. ¿Qué es la ética? Sí, pues bueno, la ética va a reflexionar críticamente sobre el comportamiento de las personas en lo individual y en la relación con otros. Asimismo, propone ideales de comportamiento para diversos ámbitos de la sociedad. En este sentido, va a reflexionar sobre los siguientes aspectos: las intenciones. ¿Qué son esas intenciones? ¿Por qué hago o no? ¿Por qué tengo que hacerlo o por qué no tengo que hacerlo? Las acciones. ¿Por qué debo hacerlo o por qué o no de esa forma? A consecuencias, hacia dónde nos lleva esa forma de hacer las cosas. La intención de reflexionar sobre estas intenciones, las acciones y las consecuencias. Las intenciones, recuerden, ¿no? En esto de la dimensión, es que los seres humanos nos debemos de conducir racionalmente, entonces siempre la intención tiene una justificación racional, es decir, antes de actuar estamos teniendo una intención, ¿no? Y pues bueno, eso va de la mano. No solo actuamos, sino que antes de las acciones están las intenciones. ¿Qué queremos hacer cuando actuamos? ¿Qué estamos esperando cuando actuamos de esa forma? Y a su vez, pues bueno, se analizan esas consecuencias. Después de esas acciones, ¿qué consecuencias se tienen? Por lo tanto, pues bueno, en la ética, pues se reflexiona y se busca impactar en las normas, en los valores, las virtudes, cómo se deben de conducir los individuos, así como los principios, ¿no? ¿Con qué principios nos estamos manejando? El planteamiento de fondo es que el comportamiento nos lleva a buenas o malas prácticas, buenas o malas personas, de modo que reflexionar sobre nuestro comportamiento nos lleva a construir individuos y sociedades libres y responsables de sus acciones particulares y colectivas. Entonces, no solo estamos hablando de, pues bueno, la reflexión de estas intenciones, acciones y consecuencias, sino también es generar, pues bueno, un cambio, ¿no? A través de estas normas, valores y virtudes que nos lleve, ¿verdad? A que, pues bueno, tengamos individuos tanto libres, pero también responsables de sus acciones, tanto particulares como colectivas. En este sentido, pues bueno, Adela Cortina, pues nos plantea qué es la ética y para qué sirve. Vamos a ver rápido este pequeño Pues video. pensé que el primer debate que tenemos, la primera frontera que tenemos es la de qué es la ética y para qué sirve. En principio, tengo que aclararles a todos los presentes que los seres humanos somos inevitablemente morales. No se puede elegir el ser moral o no serlo. Igual que tenemos peso, igual que tenemos medida, igual que tenemos un color de la piel, pues somos estructuralmente éticos. No tenemos más remedio que serlo. Esto se ha explicado desde muy distintas perspectivas, pero yo me voy a referir a unas pocas. En primer lugar, somos inevitablemente morales, en el más o en el menos, porque todos nos forjamos un carácter, todas las personas y todas las organizaciones. La palabra ética viene del griego, de la palabra ethos, que quiere decir carácter. Todas las personas nos forjamos un carácter, porque nacemos con un determinado temperamento, pero a lo largo de nuestra vida nos vemos obligados a tomar decisiones continuamente
y las decisiones que tomamos no son intrascendentes, porque nos van generando, al decir, una predisposición a volver a elegir en el mismo sentido. Quien toma decisiones injustas acaba generando la predisposición a actuar injustamente y a decidir injustamente. Quien toma decisiones imprudentes va generando una predisposición a tomar decisiones imprudentes. Nuestras decisiones son importantes y conviene tenerlas muy en cuenta en la vida personal y en la vida pública. Las decisiones siempre tienen consecuencias, por lo menos la de que vamos generando la predisposición a seguir eligiendo en ese sentido. Y entonces lo más inteligente es generarse las mejores predisposiciones, es irse generando virtudes y no vicios. ¿Qué quiere decir el vicio? Pues las virtudes quiere decir aquellas predisposiciones que nos llevan a aquello que todos los seres humanos tienden, que es la felicidad. No hay ningún ser humano que no quiera ser feliz. Los seres humanos somos estructuralmente morales. Todos los seres humanos de todos los países del mundo tienen o tenemos una estructura moral. ¿Por qué tenemos una estructura moral? Pues porque los seres humanos, ante el medio que nos rodea, cuando nos sentimos excitados por el medio y vamos a dar una respuesta, no damos una respuesta automática, como les ocurre a los animales, sino que los seres humanos tenemos un cerebro hiperformalizado y nuestro cerebro hiperformalizado hace que se genere una distancia entre nuestras decisiones y el mundo que nos rodea, de tal manera que no respondemos automáticamente al medio, sino que entendemos el medio como una realidad que nos rodea y vamos generando una gran cantidad de posibilidades de respuesta. Lo que siempre tenemos que elegir entre todas las posibilidades que se nos presentan. Y de esas posibilidades, cuando elegimos una de ellas, tenemos que justificar que la hemos elegido y hacernos responsables de ella. Es decir, somos responsables de nuestras elecciones, lo queramos o no. Con lo cual tenemos una estructura de libertad, justificación, responsabilidad, que es lo que se llama moral como estructura, la estructura moral de los seres humanos. Es verdad que los contenidos morales son diferentes, han sido diferentes a lo largo de la historia y son diferentes en distintas culturas. Como es verdad que aprendemos nuestro lenguaje moral en la sociedad en la que vivimos, los adultos tenemos una responsabilidad enorme, porque los niños y los jóvenes aprenden el lenguaje moral de los adultos. Esos contenidos morales vienen siempre del lugar que nacemos, de las tradiciones, de las religiones, de la filosofía, de la literatura. Una cosa es la estructura biológica y otra cosa los contenidos que vienen de fuentes que son culturales. Ocurre entonces, se dice que aunque todos tenemos una estructura moral, los contenidos morales son diferentes. Bueno, entonces vimos ahí a Bella Cortina, que pues nos expone la ética, ¿verdad? Bueno, nos plantea en otras palabras, pero va al mismo sentido, como pues el ser humano, pues bueno, a través de la ética está haciendo esta reflexión sobre el comportamiento, está reflexionando sobre las intenciones, las acciones y las consecuencias, de modo que la idea es que el comportamiento se conduzca de tal forma de tal forma que los individuos y las sociedades sean responsables de sus acciones. Es decir, que sí alcancen la felicidad, pero a través de acciones, de comportamientos que, pues bueno, generen virtud, que se generen a través de las virtudes y no de los vicios. De modo que, pues bueno, detrás de nuestras intenciones y de nuestras acciones se busque consecuencias que lleven a un bien común a través decía yo, de las buenas prácticas, de los buenos valores, de los buenos principios y no de los vicios. Pero, pues la verdad es que esta es pues una perspectiva, ¿no?, que tiene la ética,
¿no? Y que, pues bueno, debe de estar, pues, en el pensar no solo de la disciplina, ¿no? De la ética como disciplina, sino de todas las personas y de las propias sociedades. En este sentido, pues bueno, el ejemplo que retomo en otra sesión también de este diplomado, pues nos lleva a reflexionar justamente cómo la libertad, pues bueno, también, pues bueno, debe llevar a una justificación y a una responsabilidad, a justificar nuestros actos y también a ser responsables de ellos. De modo que, pues bueno, detrás de las intenciones podemos responder por qué tengo o por qué no tengo que hacerlo. ¿Por qué cuando hablamos de, perdón, de intenciones, cuando hablamos de acciones, por qué debo hacerlo o por qué no debo hacerlo de esa forma? Y las consecuencias. En el caso que retomo en otras sesiones es de personaje de Walter White, ¿no? De, este, de esta serie Breaking Bad, ¿no? Donde vemos pues a un personaje que tiene al parecer intenciones buenas para, pues bueno, empezar a cocinar metanfetaminas, ¿no? Es decir, se enfrenta a un problema, a una serie de problemas que él, al ser una buena persona, lo único que está tratando es de resguardar a su familia. Sin embargo, pues bueno, bajo ese pretexto, bajo esas intenciones, pues bueno, tomará acciones, empezará a actuar de determinada forma y eso, pues bueno, a la postre lo llevará a consecuencias que no van a impactar únicamente en este personaje, sino que van a impactar a su familia, a su pueblo, incluso a la propia sociedad, ¿no? Por el nivel ya de prácticas, ¿no? De mafia, ¿no? Que desarrolla este personaje, ¿no? Pero fíjense, esto, pues bueno, lo llevo a ese ejemplo, ¿no? De una serie, pero también ocurre, pues que estamos constantemente en esta situación de estas problemáticas éticas y que resolvemos a partir de nuestra moral. Respecto de por qué tengo, es decir, el hecho de las intenciones, ¿no? Podemos hacer este ejercicio. ¿Por qué tengo o por qué no tengo que hacerlo? Y fíjense, este es un video, un experimento que se ha hecho en varios países, pero aquí retomo que me pareció interesante. A ver, me llamo José Antonio Herrera. Joaquín. No soy necesito. Gabriel. ¿Y cuántos años tienes? 13 años. 14. 9. Cuéntame, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser arquero. Yo quiero ser mecatrónico. Psicólogo clínico. Hablando de fútbol, capaz que no pasa. Pero, ¿por qué? Porque me gusta el deporte y creo que es una forma de olvidarte de tus problemas. Porque me parece chévere la manera de que por psicología puedo ayudar a la gente. Porque me encanta la tecnología de cómo se usa. Que me gusta dominar redes, me gusta mecanizar, música. Ahora quiero presentarte una amiga. Ella es Daniela. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Mi forma de parecer. Sin ojos. No sé. Casi nada. Dale una caricia. Hazle una cara chistosa.
Golpéala. ¿Me golpeo? No, Vamos, golpéala. no me voy a golpear. ¿Y por qué no? Porque tendríamos que respetar a las niñas. Porque a las mujeres no se les permite. Porque es una falta de respeto, ¿no? ¿Por qué no? Porque eso está mal. No sé, pero no sé. Es algo que me enseñaron mucho a hacer. No puedo golpear a una mujer. Porque no es justo golpearlas solo porque Una de cada 3 mujeres en el mundo han experimentado violencia física. El 38% de los... Bueno, en este video ya veo ahí a Sael, muchas gracias por poner tu cámara. En este video, pues bueno, vamos a ver cómo pues las acciones, no como nos señala Adela Cortina, ¿no? Los seres humanos, las personas, pues no nos conducimos irracionalmente. Detrás de nuestro comportamiento existe una racionalidad, ¿verdad? O sea, no actuamos instintivamente, en ocasiones sí, claro, sí también lo llevamos a hacer, pero la idea es que los seres humanos no nos conducimos de esa forma, nuestras acciones, ¿no? Son racionales o tienen, pues bueno, las intenciones tienen un objetivo que debe de justificarse y esta justificación siempre debe ir en el sentido de, pues, que la moral no afecte, que nuestras acciones no afecten a otros, ¿no? Es por eso que, pues bueno, en este caso lo que nosotros observamos que las acciones, ¿no? No tienen detrás, o sea, el actuar de esa forma no tiene una intención que justifique el por qué hacerlo. ¿Por qué hacerlo? Pues bueno, porque tal vez, ¿por qué se puede acariciar a una persona? Pues porque es un gesto, ¿no? De amabilidad, de sentimientos, ¿no? Bondadosos, de cariño. Pero en cambio, pues bueno, en el caso de golpear a una mujer, pues lo que tenemos es que, pues al momento los niños no tienen una intención, ¿no? Que lleve a ese a actuar, ¿no? O sea, no existe una justificación. Sin embargo, pues bueno, el video también nos lleva a reflexionar el hecho de en qué momento, pues bueno, sí existen intenciones que llevan a algunas personas, a algunos hombres, a actuar para golpear a una mujer. Y esto lo traigo a colación porque estamos explicando justamente estas intenciones, estas acciones y el impacto que tienen, lo cual vamos a trasladar en un momento a las cuestiones digitales. Bueno, continuamos. ¿Por qué debo o no hacerlo de esa forma? Decíamos, bueno, existen intenciones y después acciones. En las acciones, pues también nosotros podemos poner en tela de juicio o reflexionar, mejor dicho, sobre por qué hacer las cosas de una o de otra forma. Fíjense, aquí tenemos un video de un cómic, ¿no? Donde, pues bueno, se habla de por qué hacer la justicia o no con violencia, o por qué obtener o no justicia a través de la violencia. Como saben, en el mundo de los cómics, pues bueno, Robin muere en un momento por el Guasón, ¿no? Entonces aquí otro personaje está cuestionando a el héroe, ¿no? Dice, si tu culpa, ¿no? Anticuado moral, ¿no? Anticuada moral. Why on God's earth? Is he still alive? Gotta give the boy points. He came all the way back from the dead to make this shindig happen. So, who's got a camera? Ooh, get one of me and the kid first. Then you and me, then the 3 of us. And then one with the crowbar. Then, You be as quiet as possible, or I'll put you flat first. Party pooper. No cake for you. Ignoring what he's done in the past. Blindly, stupidly disregarding the entire graveyards he's filled. The thousands who have suffered
the friends he's crippled. I thought I'd be the last person he'd ever let him hurt. If it had been you that he beat to a bloody pulp, if he had taken you from this world, I would have done nothing but search the planet for this pathetic pile of evil death-worshipping garbage and send him off to hell. You don't understand. I don't think you've ever understood. What? What, your moral code just won't allow for that? It's too hard to cross that line? No, God Almighty, no. It'd be too damned easy. All I've ever wanted to do is kill him. A day doesn't go by when I don't think about subjecting him to every horrendous torture he's dealt out to others, and then end him. Oh, so you do think about me. But if I do that, if I allow myself to go down into that place, I'll never come back. Why? Entonces, aquí este también es un interesante video, un interesante abstracto donde existe una reflexión donde cómo, pues bueno, atravesar límites morales lleva a que, pues bueno, sea imposible regresar. ¿Por qué hacer o no hacer las cosas de determinada forma? Pues bueno, también es una cuestión de moral, pero sobre todo de reflexión ética. ¿Por qué conducirnos de buena o de mala forma? ¿Por qué no generar virtudes o por qué conducirse con virtudes o por qué conducirse con vicios, como lo señalaba Adela Cortina? Bueno, ya no vamos a ver, bueno, sí hay que ver este último video, a dónde nos lleva a reflexionar sobre nuestras acciones, que esto es interesante. Aquí lo que están haciendo es montando una oficina donde van a ir algunas personas a una entrevista de trabajo, y en esa entrevista de trabajo, pues bueno, va a estar una persona de color que no domina totalmente el idioma. Hello. Hello. How are you? Good. You came to the costume. Yeah. Okay. Yes, perfect. Please, can you translate this for me? I'll try. Translate, please. You will have to say this, or you will. No, like on the Facebook page. Someone wrote it to me. I don't know the person. Who wrote you this? I got it on my Facebook, and so like, how can I understand it? I mean, oh, do you know this guy? You know this guy? No, I just came to it like 2 weeks ago. So I've heard. You know,
I will not translate it to you. It's very humiliating. Okay? I'm not sure I want to translate to you this because it's really shit. It's very difficult to say to looking in your eyes. So no, I can't. No? Well, I mean, like there's no like useful information for you here. You want to hear this? Right? Yeah, because I would like to know better, you know. Okay, but okay. Will you will get this really personally, or you will not get this personally? I don't know, you know, because I just came to the country 2 weeks ago, so Yeah, And I it's can't, racist. It's really bad, and I don't like this. So, okay, I'm gonna try to say these words. Yeah. Monkey, what are you doing in Lithuania? Go back to Vamos a saltar Africa. esta parte de los insultos. Sorry, don't. so I just can say I apologize about that person. It's sort of get, I don't know. Bueno, este sí ya no lo vamos a ver. Este video, yo había colocado todos estos videos con la intención de que, pues bueno, como es viernes y es un día pesado, pues bueno, pudiéramos tener una dinámica de reflexión sobre el contenido de los mismos, pero pues bueno, se ha complicado un poco la sesión, ¿no? La intención está en que, pues bueno, analicemos pues cómo los individuos, pues bueno, necesitamos, requerimos inevitablemente de la ética. Constantemente apelamos a ella, apelamos a el buen vivir, apelamos a la idea de felicidad, a la idea de que, pues bueno, vivir en armonía. Sin embargo, pues bueno, la naturaleza humana también, pues no necesariamente se encamina en ese sentido. Por lo tanto, pues bueno, mencionaba yo, vale muchísimo la pena recuperar un sentido ético para conducirnos en cualquier espacio, ya sea los espacios públicos, en las labores que nosotros generamos, en las labores que nosotros desarrollamos, en las actividades deportivas, culturales, en cualquier espacio en el cual nos estamos desarrollando. Y en ese sentido, pues como fue tal en el video inicial de esta sesión, pues vemos que inevitablemente pues debemos de hablar de ética respecto del uso de redes sociales, de tecnologías, de la información y de la comunicación, y en esta era digital. Pero bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de lo digital? Tal vez tenemos una idea de qué es lo digital, pero pues bueno, resulta interesante tomar en cuenta que en realidad el término digital, pues bueno, se va a referir a tres aspectos en esencia. Primero, a aquellos sistemas que representan, almacenan o usan la información en sistema binario. También se otorga como un calificativo digital a los aparatos informáticos que pueden operarse con los dedos. Lo digital apela a eso, a lo que puede operarse con las manos y que resulta, pues bueno, como pantallas táctiles, móviles, teclados, etcétera, lo que puede ser manipulado con los dedos, con las manos. También, bueno, se refiere a aparatos que transmiten la información por medios de números dígitos, como puede ser un reloj, pues es digital, ¿no? Una calculadora es digital, tiene dígitos. Sin embargo, pues bueno, realmente no solo estamos apelando a lo digital con estos tres significados, sino que también, bueno, estamos apelando, ¿no?, a una idea de un mundo
¿no? Que se ha digitalizado. Y cuando hablamos de esa digitalización, ahí la idea de digitalización habla de la importancia que tiene la tecnología, así como pues las posibilidades de conectividad y el uso que podemos tener de la información. Entonces, hablamos de no solo de estas cuestiones tecnológicas, sino hablamos de un cambio en el mundo, en el modo en que vivimos, interactuamos y cómo nos relacionamos en la actualidad. Ahora bien, como había señalado, pues esas prácticas, ¿no? Que la ética está estudiando, ¿no? Pues también pueden llevarse, bueno, ese análisis de la ética también puede llevarse a estos espacios digitales. De modo que podemos hablar, pues, de malas prácticas en el ciberespacio, como puede ser el ciberbullying, eh, el hecho de que existan retos que pueden ser negativos, phishing, la propia adicción a las redes sociales, el grooming, el oversharing, ¿no? Que son malas prácticas que tienen pues los usuarios de estas redes sociales. En respuesta, pues bueno, lo que hemos tenido es pues que se está hablando hoy día de una ciudadanía digital responsable, ¿no? E incluso, pues bueno, se ha planteado un decálogo del ciudadano digital, dentro de lo cual, pues bueno, voy a tomar un momento para señalar, pues este decálogo dice, no hagas en tu vida virtual lo que no harías en la vida real. Niños y adolescentes necesitan ser protegidos de las amenazas de Internet y guiados en el uso responsable de las tecnologías. No utilizar las tecnologías de la información para promover contenidos que generen violencia, exploten la sexualidad de los menores de edad y en general denigren al ser humano. Respetar siempre a los demás, a las demás personas, tanto en la vida real como en la vida virtual. Evitar agregar personas que no conoces en tus redes sociales, que no sabes si realmente es quien está detrás del perfil que muestra de esta forma. Aumentas el riesgo de que alguien pueda provocar algún daño a ti o a quienes te rodean. Lo que compartes en Internet se queda en Internet, cuida los contenidos y datos personales que subes a la red, aquello de la huella digital. No es correcto crear perfiles falsos y hacerte pasar por otra persona. No publiques nada ajeno sin autorización y menos si puede resultar afectada a la persona. Procura el uso de las TICs para mejorar tu entorno y la calidad de vida de los demás. Trata de evitar a toda costa los conflictos ante provocaciones de acosadores y no las contestes y denúncialo. Entonces, como vemos, pues bueno, la ética tiene una finalidad que se hace útil para la vida de las personas, las sociedades, y en ese sentido, pues bueno, vale la pena reflexionar de nuestro actuar en nuestra cotidianidad, como lo vimos en los videos, pero también reflexionar sobre nuestro actuar en el ciberespacio, en el mundo virtual. De ahí que sea importante hablar de esta ciudadanía digital, de la responsabilidad de la misma y, ¿por qué no?, de una ética digital que se estaría plasmando en este tipo, por ejemplo, en este tipo de decálogos de la ciudadanía digital que, pues bueno, se conducen o conllevan a un uso responsable, ¿verdad? Ético de las redes sociales, así como de la información de la que disponemos, de la que podemos disponer y que, pues bueno, va a quedar a disposición de otros usuarios, usuarias. Bueno, ahora, pues si ya hemos hablado, planteado la idea de que pues es importante pues esta reflexión sobre la ética en nuestra cotidianidad, nuestro mundo de vida, no solo en la realidad, sino también en el mundo virtual, pues mencionaba yo que pues la ética también, pues bueno, viene a ser útil también para reflexionar sobre, pues, por ejemplo, la práctica del derecho y otras disciplinas, otros aspectos, ¿no?
Y sobre todo, pues bueno, porque en el caso del derecho, pues como sabemos, lamentablemente, pues la actividad jurídica y la profesión, ¿no? Se ha visto empañada. De ahí que, pues en muchas ocasiones las personas consideren que las actividades de los juristas, de los operadores jurídicos, ¿no? De los litigantes, los jueces, sean torcidas y deshonestas. Ello, pues bueno, es un tratamiento negativo que en muchas ocasiones, pues bueno, conlleva, ¿no? A esta satirización del el trabajo jurídico, ¿no? Por lo tanto, pues resulta importante, pues, mejorar no solo esa imagen, sino el desempeño que tienen los operadores jurídicos, ¿no? Y su comportamiento, es decir, la ética con la que se deben de conducir esos operadores jurídicos, ¿no? Eh, la ética se aplica en el campo del derecho, cualquiera que sea la actividad concreta en la que se dedique cada profesionista, lo mismo en el plano de la academia, como investigador o como catedrático, como servidor público en la empresa privada, en el delicado campo del litigio, del servicio notarial y por supuesto en la responsabilidad enorme de la legislación o de la judicatura. En este contexto, en el análisis y la aplicación de la ética jurídica, se vuelve absolutamente indispensable para proceder al rescate de la buena imagen del jurista y de todos los operadores jurídicos que he señalado o de personas que inciden en el ejercicio del derecho. Tarea, pues nada sencilla si se toma en cuenta la influencia que cotidianamente se recibe de las redes sociales, pues no siempre necesariamente bien informada y ajena a los intereses, ajenas a intereses particulares concretos. Se entiende como una ética, la ética judicial, por tanto, se entendería como una ética especializada o aplicada al ámbito del desempeño de los miembros de la judicatura. La ética judicial es una especialidad filosófica aplicada que estudia la fundamentación y la dimensión de la conducta de los servidores públicos adscritos al desempeño de la función jurisdiccional. Así, se observa que la ética judicial comprende la conducta apropiada en un marco valorativo especificado de los jueces, independientemente de su rango y área de competencia, y también de los servidores adscritos al desempeño de la función jurisdiccional, como es el caso de los secretarios en sus diversas jerarquías, actuarios y personal operativo, técnico, administrativo, dado que la labor conjunta de todos ellos está encaminada a desarrollar la función estatal fundamental de la impartición de justicia. Así, pues bueno, estamos hablando de que es importante recobrar la ética para la labor judicial. Porque, pues bueno, como nos señala de la cortina, pues no bastan las leyes, es preciso un comportamiento ético. Vamos a ver rápido este video. Bueno, la verdad es que ver a esta cantidad de gente aquí impone enormemente y uno no sabe muy bien qué decir y empieza con un cierto apuro, pero cuando yo iba viniendo para acá estaba pensando qué es de lo que de la filosofía puede servir para nuestro momento actual, dónde mejorar, cómo hacerlo. Dentro de esa pregunta de qué mejorar y cómo hacerlo, yo había titulado mi pequeño speech, lo había titulado "No hay democracia auténtica, democracia real, democracia radical, como lo queráis llamar, sin compromiso ético de la ciudadanía". La clave de una sociedad, a fin de cuentas, son los ciudadanos y más en una sociedad democrática. ¿Y por qué lo son? Pues en primer lugar, porque en una democracia representativa los representantes nacen de la ciudadanía. No hay ese abismo tremendo entre representantes y ciudadanos. Si los ciudadanos no tienen una carga ética, no tienen un compromiso ético, tampoco lo tendrán los representantes. Y los representantes tienen una tentación, que la tenemos todos, y es que cuando se gestiona los recursos públicos, pues puede caerse en la tentación de gestionar esos recursos para bien personal, para bien grupal, para bien particular. Esa tentación se tiene siempre y para evitarlo, pues todo el mundo pensamos que hay que recurrir a las leyes, que es cierto.
hay que dar leyes, leyes que sean claras, contundentes y que después sean leyes efectivas. Pero no bastan las leyes porque hecha la ley, hecha la trampa, la ley se puede eludir. Y si no hay una convicción ética por parte de los representantes de que es necesario buscar el bien común, que es lo que decía Aristóteles, lo que decía Rousseau, que es la tarea de la política, si no existe esa convicción ética, entonces tampoco se va a lograr, porque una convicción ética en realidad vale más que 1000 leyes. Eso sería en cuanto a los representantes. Esto aquí lo vamos a dejar. Vean, es muy importante porque ya estamos hablando de la relación de la ética con el derecho y es importante este posicionamiento que presenta de la cortina, ¿no? Las leyes no son suficientes. Detrás de esas leyes debe de existir un compromiso ético. Y ese compromiso ético, pues Adela Cortina lo aterriza en los representantes, en los legisladores y en la propia ciudadanía. Sin embargo, lo cierto es que me parece que también puede aterrizarse y bien vale que te aterrice también en el compromiso de los operadores jurídicos. Es necesario que exista un compromiso ético hacia las leyes por parte de aquellos que están encargados de interpretar, de dar materialidad a las leyes, de hacer justicia, de aquellos que están buscando impartirla, pero aquellos que también están buscando a través del litigio se consiga la justicia. Entonces, no bastan las leyes, es preciso también ese compromiso ético por parte de los operadores jurídicos. En ese sentido, pues bueno, derivado de esa búsqueda, ¿no?, de un comportamiento ético por parte de los operadores jurídicos, tenemos varios códigos que en algunas otras clases ustedes analizarán a mayor detalle, pero bueno, tenemos todos estos códigos de ética para el trabajo judicial. Así, pues bueno, un ejemplo de ello es este Código Iberoamericano de Ética Judicial, en el cual, pues bueno, se plantean principios como puede ser la independencia, la imparcialidad, la motivación, conocimiento y capacitación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia, honestidad profesional. Y también, bueno, tenemos otros, por ejemplo, este código de ética, que es para nuestro contexto, el contexto mexicano, código de ética del Poder Judicial de la Federación y un código modelo de ética judicial electoral. Pero a su vez, pues bueno, tenemos instrumentos que, bueno, van a abordar también ya el aspecto de un código modelo de justicia electoral mexicana que no solo se va a ceñir a las virtudes de los servidores, de las personas servidoras públicas o judiciales, ¿no? Las virtudes judiciales, sino que también ya va a abordar, dado el contexto del uso de tecnologías de la información, de las tecnologías de la información y de la comunicación, las denominadas TIC, y pues bueno, este mundo digital, pues bueno, ya también se va a preocupar sobre la forma en que debe existir pautas para que, pues bueno, estos operadores jurídicos se conduzcan de la mejor forma a través de la idea, en este mundo virtual, a través de la idea de justicia abierta y de, pues bueno, un mejores virtudes o con ética de fondo en las redes sociales, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en la segunda parte, pautas éticas, se toca la justicia abierta y las redes sociales. Sobre justicia abierta, vean cómo en este modelo de ética se plantean ideas interesantes, el acceso de la sociedad y los justiciables al tribunal abierto, señalándose que es necesario fomentar un acercamiento y acceso a las funciones propias del tribunal para que la sociedad conozca el funcionamiento de esta institución y de ese modo, pues bueno, se garantice la transparencia en sus actuaciones. Asimismo, se señala, una vez que se dicte la sentencia, puede acudirse a ajustes explicativos de la propia sentencia que permitan a los justiciables comprender
que ha sido juzgado conforme a derecho, que todos puedan entender los fallos judiciales. Y nosotros decimos, bueno, ¿y esto qué tiene con una ética electoral judicial? Pues sí, tiene mucho que ver, porque la intención es que la transmisión de las sentencias a través de cualquier medio tradicional o como puede ser actualmente a través de medios electrónicos y así como la publicidad de las propias sentencias debe de tener claridad, no solo incluso para los justiciables, sino para cualquier persona interesada en el tema. Las sentencias ya no solo, pues bueno, pueden ser de interés de los justiciables, de las partes que actúan en el conflicto, sino también para otros justiciables, para otros estudiosos, los profesionistas del derecho u otras autoridades. Por lo tanto, y sobre todo para la ciudadanía, por lo tanto, esta idea de justicia abierta tiene muchísimo sentido al hablar de una ética electoral digital, algo que debe de mover hoy día a los tribunales y a los juzgadores es el hecho de que, pues bueno, ante una sociedad abierta que exige información, se debe de conducir de manera clara, transparente y que todos puedan entenderla, entender el sentido de sus fallos. Bueno, bien, otro punto es contenidos de la justicia abierta y dice, para cumplir con una lógica adecuada de justicia abierta, el juzgador puede difundir su trabajo cotidiano, resoluciones y votos sin perder de vista en ningún momento el contexto institucional del órgano judicial al que pertenece y que esas decisiones forman parte del patrimonio competencial de dicho órgano sin que esta discusión pueda revestir un enaltecimiento o divulgación personalizada. Se debe de ser cuidadoso al momento de difundir el trabajo jurisdiccional, pero ello, pues bueno, no impide que se haga la publicidad de resoluciones o de votos. Simplemente se apela a que exista responsabilidad sin la búsqueda de un enaltecimiento de esa persona que está publicando sus votos, sino que se hace por una idea de transparencia, de justicia abierta o con la intención de hacer una divulgación, dice aquí, personalizada, enaltecer a la persona que está haciendo, está publicando estos votos, estas resoluciones o votos. También sobre justicia abierta se habla sobre los contenidos, la forma en la que se comunica. Cuando se opte por la comunicación pública y social de las sentencias o votos de los juzgadores, debe de garantizarse que esos documentos sean compartidos en su integridad de manera sencilla y clara y con perspectiva y lenguaje ciudadano, que todos puedan entenderlo. ¿Qué lenguaje se debe de utilizar? Pues bueno, la intención es que pues no se apoye en los lenguajes técnicos, sino más bien en un lenguaje, ¿no? Que pues bueno, sea accesible al común de la población y pues bueno, no desvirtúe también el sentido de otros conceptos técnicos. De modo que se conserve tal cual, pues bueno, el sentido de la sentencia. Ahora, sobre las redes sociales, sobre la justicia abierta en redes sociales, habla del manejo ante los medios de comunicación. En este sentido, se señala que independientemente de si se usan redes sociales, cuando se interactúa con representantes de los medios de informativos, sociedad civil, los jueces deben de cuidar su comportamiento público en todo momento. A su vez, no se debe de compartir información, intercambiar o en intercambios a través de redes sociales, sobre todo en los casos que se han presentado, que es probable que se presenten, pues pueden ser difundidos con intenciones desconocidas y adversas. El uso judicial de las redes sociales es interesante, se señala. Las redes sociales constituyen mecanismos propios para la difusión pública de las discusiones judiciales desde el punto de vista de su alcance masivo en las sociedades democráticas actuales y el alto interés público de dichas decisiones. La profesionalidad e investidura judicial no se pierde en las redes sociales, por lo que no es posible para los funcionarios electorales
participar en el debate político, partidario o proselitista que en ellas puede tener lugar entre los usuarios. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esos trolls. También, bueno, se plantea que los contactos en las redes sociales no deben ser capaces de infundir sospechas de imparcialidad de funcionarios electorales, sospechas de imparcialidad del funcionario electoral en sus abogados y en las partes, por lo que se debe evitar todo comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio. También, bueno, se señala, los funcionarios electorales deben asegurarse de que la intensidad del uso de las redes sociales no afecte negativamente su capacidad para cumplir con sus funciones judiciales con competencia y diligencia, es decir, que no se distraigan, ¿verdad? Por estar en redes sociales, estar haciendo una labor de publicación constante en redes sociales, ello afecte en sentido negativo su capacidad, ¿verdad?, de desarrollar sus funciones judiciales. Sobre la prudencia judicial en redes sociales y sus mecanismos de interacción, se advierte que deben evitarse comportamientos o actitudes que puedan entenderse como búsqueda injustificada de promoción personalizada, reconocimiento social o como uso indebido de recursos humanos y públicos del órgano jurisdiccional al que pertenece. También continuando con este rubro de la prudencia, se advierte que se deben tomarse en cuenta los aspectos prácticos que implican las formas de expresión que se utilizan en las redes, que incluyan un alcance potencialmente mayor en términos de publicidad o ampliación a grupos virtuales más extensos, así como las implicaciones significativas de acciones relativamente informales, como elegir un me gusta o difundiendo información publicada por otras personas o instituciones. En otro aspecto, los jueces no deben participar en intercambios a través de redes sociales o servicios de mensajería con las partes, sus representantes o el público en general sobre los casos que se han presentado o que es probable que se presenten ante ellos para su decisión. Finalmente, cuando existe incertidumbre en cuanto a las relaciones o el contenido en línea, se debe desarrollar y aplicar consistentemente un protocolo apropiado para eliminar y bloquear seguidores, amigos, etcétera, cuando no hacerlo pudiera propiciar razonablemente una apariencia de parcialidad en la función jurisdiccional. Y bueno, este código de ética también aborda otros aspectos como es la expresión judicial y sus restricciones, cuáles son los límites, ¿no? A estas expresiones que se pueden dar en redes sociales, así como, pues bueno, los derechos de los seguidores en redes sociales. Aquí sí me gustaría detener un poco, dice, con independencia del acceso a los perfiles de los jueces que mantengan la ciudadanía con presencia en redes, deben respetarse los canales oficiales de comunicación para responder a toda petición, garantizándose en todo momento el derecho a la información institucional. Las redes sociales se reconocen hoy día como un canal institucional para interactuar con los justiciables, con la ciudadanía en general. Sin embargo, pues bueno, sí deben de respetarse esos canales oficiales para, pues bueno, poder responder a toda petición. Recordemos que incluso hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un caso en el cual, pues bueno, el derecho de petición se ejerció a través de las redes sociales, de una cuenta institucional. Entonces ya está ese caso donde se ejerció el derecho de petición a través de las redes sociales. Por lo tanto, sí es importante cuidar esos canales oficiales para que, pues bueno, en dado caso que se llegue a solicitar el ejercicio de este derecho de petición, pueda garantizarse el mismo. Sobre también derechos de los seguidores, dice, deben elegirse redes adecuadas para la función de la judicatura, sus objetivos y limitaciones. Esto de las redes adecuadas, pues bueno, sí podría ponerse un poquito ahí en perspectiva, porque pues podríamos hablar qué tan adecuado sería que un tribunal tuviera
un Instagram. A mí me parece que no es desadecuado, sobre todo porque si bien existen particularidades en cada una de las redes sociales, la finalidad es distinta y puede explotarse en sentido positivo en todas y cada una de estas redes sociales. Si una red como Instagram hace énfasis en las imágenes, pues bueno, me parece muy propicio que pueda difundirse a través de imágenes el quehacer institucional. Y eso no tiene nada de malo, no necesariamente necesitamos estar apelando a que la gente lea, por ejemplo, toda una sentencia. Sí, en contrasentido también podemos hacerle llegar una infografía, pero pues bueno, cuestión de perspectiva. Interacción y redes sociales, pues bueno, es otro aspecto que se toca en este código de ética. Dice, mediante sus expresiones, el juez debe promover en la sociedad una actitud racionalmente fundada de respeto y confianza hacia los órganos de justicia. Frente a los usuarios debe adoptarse un comportamiento tolerante y respetuoso hacia las críticas dirigidas a las decisiones y comportamientos, incluso frente a reacciones intempestivas o tumultuarias no identificadas en las redes sociales, conocidos en el discurso digital con las expresiones en inglés de trolls y haters. Es importante que también, pues bueno, los jueces, los tribunales comprendan que, pues al tener redes sociales, al interactuar ante usuarios, inevitablemente en algún punto tendrán contacto con estos trolls, con estos haters, y en ese sentido, pues bueno, se debe de ser bastante tolerante y respetuoso, saber de qué forma dirigirse, y pues bueno, la forma en la cual, pues bueno, se puede hacer frente a estos trolls. Mucho de lo que se recomienda es hacer caso omiso a estas personas que se están conduciendo con un sentido negativo, con dolo, ¿no? Y que su búsqueda, pues bueno, no está en informarse, no está incluso en hacer una crítica fuerte, sino que la intención está en molestar y, como la expresión hater dice, en generar odio. Bueno, lo anterior exige un umbral más alto para aceptar las críticas referidas no solo al ejercicio de la función judicial. Se ha planteado la idea de que bajo el sistema dual de protección es importante tomar en cuenta que las personas públicas, incluso pues bueno, podremos decir que las propias instituciones, se someten a un escrutinio público natural que es más elevado. Ahora, ese escrutinio público que puede llevar pues también a críticas, y esas críticas en el debate público se asumen que pueden ser fuertes, que pueden ser ríspidas, que no siempre se expresan de la mejor forma y que incluso, pues bueno, pueden incluir cierto tipo de ataques vehementes, se ha señalado. Y por lo tanto, pues bueno, debe de existir ese umbral mucho más alto de aceptar las críticas. Sin embargo, pues bueno, como decíamos de los haters, pues bueno, es esa parte, y ahí en el sentido, pues bueno, ese umbral, pues bueno, debe ser más alto, pero pues bueno, se debe saber actuar al encontrarse con estos trolls o estos haters. Interacción y reacción en redes sociales, pues bueno, se espera del juez una actitud empática en la interacción con la ciudadanía y con los justiciables. Vean cómo dice empática, ¿no? Que pues bueno, al momento de solicitar la impartición de justicia pueda manifestar inconformidad y resentimiento en las redes o fuera de ellas, es decir, tratar de evitar estos sentimientos ante los justiciables, ¿no? Estas sensaciones. Cuando se deba enfrentar una situación en que las partes y la sociedad se encuentren en un estado tenso y de violencia, es menester tomar las acciones adecuadas para despresurizar el ambiente generado y mantener un proceso ecuánime, incluso por las vías legalmente establecidas. Siempre buscar que la crítica, que la libertad de que las expresiones se conduzcan a través de esas vías legalmente establecidas. La crítica se acepta, claro está, pero pues bueno, no es esta idea de aplicar el Estado de Derecho, conducirse con el Estado de Derecho, sino que más bien buscar que, pues bueno, esos canales
que se han construido para el funcionamiento de la democracia se mantengan abiertos y no obstruidos. Ante el escrutinio social no debe responderse directamente a insultos o comportamientos abusivos por parte de la opinión pública, semejante a lo que ocurre con los trolls. Bueno, aquí hemos terminado de darle una vista a ese modelo de ética que habíamos apuntado, este código modelo de ética para la justicia electoral mexicana, el cual, bueno, en su segunda parte contempla pues este actuar ético de la justicia en redes sociales. Como vemos, pues bueno, pues la ética, pues bueno, va a servir para reflexionar en los diferentes ámbitos, espacios de la vida de las personas y de las sociedades, buscando generar pues valores, principios, reglas, marcos normativos que nos ayuden a obtener esos objetivos, como puede ser el bien común. Ahora bien, pues la realidad es que en muchas ocasiones pues no nos conducimos con una motivación ética de fondo, pero siempre es necesario tener presente esa motivación, esas acciones y el hecho, pues bueno, del el impacto que pueden tener, que sea en sentido positivo. Y bueno, ante ello, pues cuando hablamos de la actualidad es inevitablemente señalar que es necesario también recuperar la ética para este mundo virtual, para este mundo digital, ¿no? Ahora, ese fenómeno, pues bueno, se ha trasladado a la materia, digo, dentro de ese fenómeno encontramos dentro de este fenómeno del mundo virtual y de la reflexión que hace la ética, también, pues bueno, se encuentra el mundo digital en el cual también se desarrolla la materia electoral. Y bueno, de ahí, pues este tipo de esfuerzos, como este código modelo de ética. Bueno, yo sé que es viernes, es un día complicado. Les rogaría, pues bueno, si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario. Más que una pregunta, es un comentario, profesor. Discúlpame. El modelo. David, ¿sabes qué? Más, Se desconectó mi bocina. okay, más que una pregunta, es un comentario. El modelo Sí, de dime. justicia digital sí ¿Mande? está bien planteado. El modelo de justicia para estas cuestiones digitales sí está bien planteado. El problema es que sigue sin aplicarse. Yo veo en todas las publicaciones, ahorita que estaba viendo, la verdad hoy me quedó mucho más claro la diferencia entre ética y moral, ¿no? Y yo veo todas las publicaciones, todo lo que hace, que de verdad no se respeta absolutamente nada de lo dispuesto en el código. Y digo, la ley está bien planteada, ¿por qué no se lleva a cabo tan tajantemente? O sea, es mi comentario a todo lo visto hoy. La verdad es que hoy aprendí mucho de ética y moral, ya me quedó perfectamente claro la diferencia y eso ha sido bueno después de 40 años, ¿no? Pero bueno, sí, esta parte como que digo, sí está bien planteada la ley, sí está bien los parámetros que están queriendo el tribunal poner, pero no se respetan. Y cuando llega uno al tribunal con todas estas situaciones, no las hacen efectivas. Entonces, ese es como que la situación que pega, ¿no? Ya cualquiera puede difamar a cualquiera en la era digital, ya nada más con que lo diga yo, ya, ¡pum! Ya, eso es. Y no, pues tampoco va por ahí, ¿no? Y no hay una como que tienes que comprobar básicamente, ¿no? Pero bueno, el modelo está bien, la ley digital está muy bien, cada vez va mejorando, pero no se aplica y ese creo que es la diferencia, ¿no? Sí, muy cierto, David. Por eso colocaba el extracto de Adela Cortina en el sentido de que ella pues habla de, pues no bastan las normas, no bastan las leyes, incluso no bastan los códigos, si no existe una voluntad, ¿verdad? Una voluntad por realmente conducirse éticamente, ¿no? Conducirse conforme a las reglas, conducirse conforme a los principios y conforme a las valoraciones que la ética nos aporta en su reflexión. Y esto pues para el campo también del derecho
electoral y para todos, ¿no? Para justiciables, para operadores jurídicos, ¿no? Es aplicable. Incluso, pues ahí tal vez, David, no sé si viste el video al principio, pues donde se aborda, ¿no? Cómo como personas nos conducimos de formas distintas, ¿no? En las redes sociales y en la realidad, ¿no? Y cuando vemos la realidad, ahora sí que hacemos, cuando la realidad nos impacta es cuando nos cae, como dicen coloquialmente, el 20, ¿verdad? Sí, de hecho, iba yo a solicitar que nos pasara los links de los videos. Está muy bueno, sobre todo el primero. Sí, si quieres, mira, David, dame un segundo, mira, les comparto mi correo electrónico. Ahí está, mi correo electrónico, alexander.reyes@te.gov.mx. Quien quiera la presentación, mándenme un correíto y con gusto pues les hago llegar la presentación a la vuelta de correo. El otro es mi Twitter, digo, también es una vía de comunicación, si alguien también quiere pues hablar contacto por esa vía, adelante. Ok, doctor, no, muy buena presentación. De hecho, no me había tocado con usted, doctor, clase. Ah, no. No, y ya llevo como 9 diplomados con el tribunal, no me había tocado con usted clase. No. Digo, porque yo toco varios temas en el de justicia digital, calumnia, partidos políticos, muy interesante, no sé por qué no nos ha tocado, por algún motivo. Raro, no me había tocado clase con usted y otra dije, otra la doctora Werdy Jarquín estaría feliz de que entendí la diferencia entre ética y moral. Bueno, pues un gusto que haya valido la pena esta sesión vespertina de viernes. Muchísimas gracias, doctor. Si alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta, pues bueno, si no es así, yo les agradezco muchísimo esta tarde, noche de viernes. Pues no me resta nada más que decirles, pues ahora sí, bien merecido su descanso, excelente fin de semana. Hasta pronto, cuídense. Gracias, igualmente, doctor.